Esta presentación vamos a empezar con un planteamiento de principio. Y este es que el liderazgo de unos normalmente causa muchas molestias y disgustos a la autoridad de otros. Los liderazgos desde posiciones que carecen de autoridad deben ser cuidadosos y modular cuidadosamente el desafío de cambio que se plantea a las autoridades que están en ejercicio. Liderazgo y autoridad frecuentemente son confundidos como términos sinónimos. Se cree que una autoridad es automáticamente un líder, y mientras mayor sea su autoridad, mayor será su liderazgo. Esto no es así, aunque hay una cierta razón para esta confusión. La legitimidad y los mandatos que reciben las autoridades al ser elegidas convocan la atención de los miembros del grupo y posibilitan su conducción. Esto, a su vez, facilita el liderazgo. Los liderazgos, por su parte, no son elegidos, sino asumidos por personas que tratan de captar esa atención del grupo y unas veces lo logran, aunque otras veces no. A pesar de este mínimo común denominador entre autoridad y liderazgo, es decir, de buscar y captar la atención del grupo para conducirlo y lograr resultados diversos, las demandas y dinámicas de autoridad y liderazgo son radicalmente diferentes. Y si bien muchas autoridades evidentemente ejercen liderazgo, por lo general, las personas o agentes de ambas funciones sociales son individuos diferentes. Vemos así, por ejemplo, que la autoridad debe mantener el orden establecido, mientras que el liderazgo frecuentemente lo rompe o lo cuestiona. La autoridad es elegida para garantizar la armonía y seguridad, mientras que un líder generalmente no es elegido, sino que asume a su cuenta y riesgo el rol de promotor de cambios y genera desafíos, plantea alternativas, expresa visiones, motiva conductas, pretende conducir a su grupo por nuevos caminos o reconducirlo hacia los senderos de propósito que por diversas razones se hubieran abandonado. Si bien es cierto que hay quienes asumen un rol de liderazgo desde posiciones de autoridad, son muchos más los que asumen liderazgos desde posiciones que carecen de autoridad y que más bien respaldan o desafían a las autoridades formalmente establecidas. Podemos hablar de una estructura de autoridad, pero no es posible hablar de una estructura de liderazgo. En ciertos casos, el liderazgo se manifiesta después de profundas preocupaciones y cavilaciones acerca de lo inadecuado de la situación. En otros, es una reacción espontánea, una chispa que se enciende incontenible, como reacción instantánea respecto a algo que el líder valora o no acepta. El caso paradigmático de un liderazgo que rechaza una situación existente y transforma las condiciones de vida del grupo a partir de una actitud que enfrenta un problema sustantivo para el grupo y con ello muestra su insatisfacción con el orden establecido, es el de Eva en el paraíso. La reducida humanidad entonces quería más. Querían ser más que simples estantes sumisos o actores mecánicos en una situación eterna sin futuro diferente ni pasado. Querían ser habitantes, actores con decisión propia. Y las palabras de Eva que invitaron a comer del árbol del conocimiento resonaron como válidas y convencieron al grupo y generaron seguidores en lo restringido de esa comunidad de dos. Ante estos hechos, que trascienden una iniciativa individual aislada, es también paradigmática la reacción de la autoridad desafiada que reacciona sancionando a los transgresores, en este caso expulsándolos del jardín del Edén. La reacción violenta de las autoridades a las pretensiones de liderazgo de sus subordinados es casi natural.
Lo fue en el caso de Eva, quien invita a una acción que ella considera buena para el grupo, pero con la cual desafía la reacción del Dios creador, que se vio desobedecido y sanciona a los transgresores del orden establecido en el paraíso con la expulsión y con la agravante de que por semejante afrenta, a partir de ese momento, una debería parir con dolor y el otro llevar el alimento a su casa y a su familia con el sudor de su frente. En esta escena del Génesis, los actores fundamentales de todos los conflictos entre autoridad y liderazgo están presentes y se mantienen claramente demarcados. Por un lado está la autoridad y el orden establecido. Por el otro están los actores directos del cambio, del ejercicio de ciertas decisiones tendientes unas veces con éxito y otras no, a lograr algo, a lograr conocimientos, riqueza, libertad, mejor vida, etc., que por diversas razones les estaba vedado o simplemente lejano. Lo paradigmático de esta situación no solo son los dos grupos de actores y el acto de desafío con su respectiva sanción, sino que a partir de ese momento las relaciones entre autoridad y liderazgo y las dinámicas propias del grupo cambian. El territorio estable y benigno por excelencia, el paraíso, se desvanece. Este primer pasaje nos alerta acerca de que no todos los actos de liderazgo tienen los resultados esperados o anticipados, o por lo menos no lo logran de inmediato. El liderazgo efectivo, incluso en momentos en que éste se malogra, implica el apalabramiento de una situación mejor, una propuesta de cambio que resuena en el corazón de quienes la escuchan. Implica una acción transformadora que trasciende la situación de inicio y genera un cambio cualitativamente importante de lo existente. Luego de este desafío de transformación, las relaciones previas quedan trastocadas. En el caso de la acción fundacional del humano terrenal, se destruye una situación paradisíaca dada y se genera una nueva. La unidad previa de Dios y hombre se ha roto. Hay una separación entre la autoridad afectada y el grupo rebelde. El Creador se aleja de su creación, lo mismo que el hombre se aleja del paraíso y se interna en terrenos que le son hostiles e ignotos. El jardín del Edén se desmaterializa y se impone en la humanidad un sentimiento de culpa, de vergüenza, de inadecuación y separación con respecto a la naturaleza. Los hombres ganan en libre albedrío, pero tienen que batallar con su falta de conocimiento de la tierra de la que han salido y en la que tienen que vivir. Solo queda la nostalgia de un paraíso perdido que en algún momento podrían recobrar. Así, luego de la creación del universo, de los cielos y la tierra, empieza el Antiguo Testamento y genera una plataforma para el relato reiterado y renovado de las tensiones entre territorio, autoridad y liderazgo. Una trilogía de términos en conflicto que encontraremos a todo lo largo del Antiguo Testamento. En los cambios generados por un liderazgo transformador, las cosas empeoran antes de mejorar. Muchas veces la propuesta de cambio conlleva desaprender antiguos hábitos y costumbres y aprender nuevas formas de encarar la vida en nuevos territorios. Ello no es algo inmediato ni necesariamente dulce. Requiere de la constancia y determinación de muchos trabajos y esfuerzos que el grupo frecuentemente hubiera preferido no encararlos. Al final de cuentas, estaban nomás felices con la anterior situación y la nueva es demasiado demandante. Los nuevos referentes sociales y territoriales son desconcertantes, por decirlo menos. En este sentido, el acto de liderazgo se enfrenta a las sanciones de la autoridad afectada y a las sanciones del grupo, que tiene que encarar con esfuerzo
nuevas condiciones de trabajo, algo que el grupo resiente, porque anteriormente, a pesar de la insatisfacción, todo parecía más fácil, más cómodo. Esta situación básica conlleva la necesidad de analizar la palabra líder, que es compartida en muchos idiomas: leader, leader, leden, leiten, etc. La raíz protogermánica de esta palabra, que significa mostrar el camino, conducir, dirigir, etc., es el vocablo leith, L-E-I-T-H, leith, que significa, además de ir adelante, morir por el grupo. No solo sufrir por el grupo, sino llegar a morir por él. En cambio, autoridad implica una persona investida con el derecho a comandar, a demandar obediencia, implementar leyes y normas. Es una palabra también compartida en varios idiomas: autoridad, authority, autoridade, etc. Proviene de la raíz protogermánica aug, A-U-G, que significa no solo autoría y potestad, sino majestad, Augustus. Ciertamente, Eva se arriesgó y sufrió por los demás, y los demás sufrieron por ella, lo que hace que el líder no solo sufra, sino que muchas veces muera por la reacción de la autoridad ofendida y o por la reacción de los seguidores que ahora deben enfrentarse al cambio, peor aún cuando las cosas no salen tan bien como se esperaba. En este primer pasaje bíblico, es evidente que Dios ejerció su derecho a comandar y lo hizo majestuosamente. Aunque cruelmente para la humanidad, que hasta entonces no había reconocido ansias de liderazgo para encarar cambios. A partir de esta historia, uno se pregunta: ¿con cuánta frecuencia las iniciativas de cambio en organizaciones sociales estructuradas son sancionadas cruelmente con la muerte social o el sufrimiento personal de quienes se atreven a plantear alternativas al orden constituido? ¿Con cuánta frecuencia la reacción de las autoridades es tremenda, brutalmente desproporcionada para quienes pretenden ejercer un liderazgo transformador del orden prevalente? Quien asume un rol de liderazgo se arriesga. Se arriesga especialmente si lo hace desde una posición sin autoridad. Será sancionado por la autoridad afectada y por el grupo de seguidores si las cosas no salen como se esperaba. Y se arriesga también cuando lo hace desde una posición de autoridad, ya que en vez de dar seguridad destapa incertidumbres. En vez de tranquilidad y comodidad, genera la intranquilidad e incomodidad que acompañan al cambio. Ello produce desazón, esfuerzo y diverso tipo de aflicciones y pérdidas de comodidades para encarar un proceso de adaptación a nuevas situaciones. Si estas ansiedades y angustias son extremas y el grupo cree que no las puede soportar, esa autoridad será desautorizada y perderá no solo su capacidad de liderazgo, sino su propia autoridad. Sin embargo, a diferencia de aquellos momentos en los que autoridad y liderazgo están contrapuestos y las autoridades sancionan las iniciativas de algunos miembros que osan plantear cambios, hay otros momentos en los cuales autoridad y liderazgo están más o menos alineados. Son momentos en los cuales la autoridad supera su primera reacción de enojo ante el desafío de los liderazgos de base y apoya o respalda el cambio. ¿Cuán diferente hubiera sido la situación de la humanidad si las autoridades hubieran comprendido la razón del liderazgo de Eva antes de ejercer sanciones y maldiciones? Uno se pregunta, si nunca se le pasó por la mente al Dios creador que el hombre creado por él aspiraría a ser libre, conocedor, autónomo y constructor de su propio hábitat. Si ello estaba en sus genes, ¿no sería lo adecuado apoyar sus expectativas grupales de cambio y acompañar ese proceso de transformación que convertiría al hombre de objeto del paraíso
en sujeto de vida en el mundo. Aunque ello implique incertidumbre y trabajo para una humanidad cada vez más compleja y limitada. La historia de la expulsión del paraíso muestra la suerte del líder que desde una posición que carece de autoridad trata de mostrar el camino, trata de precisar las tareas ineludibles de una nueva realidad, pero que debe sufrir diversas sanciones y castigos por ello. El éxito de un liderazgo transformador es pasar necesariamente por el desafío al orden constituido, interpelar al poder instituido y sobrevivir en el intento. Consiste en administrar una relación conflictiva con la autoridad que podrá verse afectada por las iniciativas planteadas, mientras se persevera en la construcción del cambio, hasta lograr, directa o indirectamente, la transformación buscada. Por lo tanto, el éxito de un acto de liderazgo es alinear a las autoridades en la dirección del cambio que puede no ser visto ni esperado por ellas, así como despertar y movilizar al pueblo o grupo que vive restringido por lo que el orden constituido implica, pero que puede mantenerse reacio e indeciso para afrontar el cambio. En síntesis, el éxito de un proceso de liderazgo es el alineamiento de 3 puntos: la autoridad, el grupo y la tarea requerida en torno a un eje definido por el propósito profundo del grupo.